Ya, estamos en vivo, Catalina. Sí, qué Sí. Hola, hola a todas las personas que se van a ir sumando de a poquito a nuestra conversación. Hoy tenemos un tema súper interesante y del cual siempre nos consultan, que es, ¿será tartamudez? Lo que le pasa a mi hijo, a mi hija o a este paciente que tengo, ¿será tartamudez? ¿Cuándo podemos detectar temprano? ¿Cuándo derivar? Así que estén muy atentos para poder compartir este espacio de conversación nuevamente, esta vez con Catalina Delgado. Ella es fonoaudióloga de Fluir Más y hoy nos acompañará para hablar de esta temática. Así que por favor dejen todas sus preguntas, comentarios y vamos a hacer prontito la presentación oficial de nuestra invitada el día de hoy. Les quería recordar dos cosas. La próxima semana cambiamos de hora en Chile, así que todas las personas del extranjero tienen que considerar eso para los próximos lives. Lo seguiremos haciendo a las 11 de Chile, pero nosotros adelantamos el reloj una hora. Entonces, en lugar de hacerlo, o sea, eso, tienen que calcular una hora más. Igual lo vamos a ir poniendo porque es cambio de hora un poco engorroso para todos, incluso acá en Chile, entonces ahí sí. lo vamos a ir avisando. Pero atentos, porque si no nos ven, es porque estamos con este desfase de hora, ¿ya? Y les recuerdo que en nuestro canal de YouTube, Fluir Más, Abordaje Clínico de la Tartamudez, están todos los lives para que ustedes puedan verlos cuando quieran y los compartan, etcétera, ¿ya? Así que aprovechamos de saludar a las personas que ya se están uniendo. Hola Camila, bienvenida. Hola Karina Montiel, estamos muy bien, gracias, gracias. Ignacio Paso nos saluda. Nacho, muy faltable. Carla Rivas también nos saluda. Hola, buenos días. Eduardo Guzmán, Edu, gracias por acompañarnos. Cecilia Castillo también, hola. Y mi mami está aquí. Buenos días, hola mami, buenos días. También tenemos a Marcela Osorio, buenos días. Y Jennifer Navia, buenos días. Escúchanos nomás, Jenny. Estamos aquí pensando en ti. También aquí tenemos a Rodrigo Cofré, buenos días. Lauro, hola, buenos días. Qué bueno que están escribiendo porque así tenemos esta interacción que nos interesa tanto. Ujú. Como les decía, hoy vamos a compartir este espacio de conversación con Catalina Delgado. Bienvenida, Catalina. Cuéntanos de dónde eres, dónde trabajas, etcétera, como para ir conociéndote un poquito más. Gracias, Ana Karina, por la invitación. Siempre es un desafío enfrentarse a las redes sociales, pero aquí estamos, siempre hablando de tartamudez, que es lo importante, conocer más, aprender más entre todos, en realidad. Bueno, yo soy de Santiago, trabajo en Santiago también, soy fonoaudióloga de Fluir Más. Y eso. Y cuéntame, ¿atiendes población infantil, adultos? ¿Cómo es más o menos el universo de usuarios que tienes? Es un universo bastante amplio, desde niños muy, muy chiquititos, preescolares, escolares, adolescentes y también adultos. Así que yo diría que todo el universo etario. Súper genial. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante y que además tú quisiste poner en la palestra. O sea, tú dijiste, oh, sí, hablemos de esto porque es importante, que consiste en la detección temprana. Cuando nosotros decimos, ¿es tartamudez? Cuando vemos a esta persona, principalmente en niños pequeños, y no sabemos muy bien qué decir, qué sugerir a los padres, y muchos padres que también no se atreven o no están muy seguros de asistir a
pedir una cita con algún fonoaudiólogo o con quién para poder determinar qué es y cómo actuamos en este caso. Cuéntame, me imagino que esto es algo que te ocurre frecuentemente en la clínica respecto de estos niños chiquititos que tú dices que ves. ¿Qué edad es como la más pequeña que has recibido tú en usuarios? Los más pequeños, como 2 años y medio aproximadamente. Y la verdad es que, bueno, es como bien, no sé cuál es la palabra, pero es como casi a la suerte que pueden llegar los papás a consultar. Y cuando llegan los papás con niños tan chiquititos, la verdad es que yo los felicito por estar consultando tempranamente. Algunos llegan como, mi hijo comenzó a tartamudear hace una semana, hace 2 semanas, hace un mes y todo. Pero lamentablemente no todos tienen como esto de ya, algo está pasando, tengo que preguntar, o de recurrir a algún audiólogo. Generalmente, primero le consultan al pediatra, al médico de cabecera del niño, o a la profesora quizás. Entonces son poquitos como los que llegan a preguntar al fonoaudiólogo. Y eso no debiera ser, claramente. Así que nos queda harto trabajo todavía por educar y todo, por entregar información. Porque muchas veces esto, no sé, estoy generalizando, por si acaso, yo no digo Claro, que todos los pediatras o todos los profesores, pero a algunos sí les recomiendan que esperen un poquito más, que se les va a pasar, que es muy chiquitito todavía, etcétera. Siendo que hay mucho que podemos hacer tempranamente. Siempre hay cambios que podemos hacer que pueden favorecer. claro, algo súper frecuente en la clínica y eso es algo que también las personas nos han comentado aquí en los lives. Muchas veces las personas se confían, obviamente, con algún profesional a quien le preguntan y no siempre tienen la mejor respuesta, porque a veces, y aquí ese va a ser el tema de conversación hoy, porque hay un montón de variables que podemos ver o atender para determinar cuál va a ser la evolución o la posible evolución de cada caso. Entonces, eso es algo súper importante de ir observando. Antes de seguir, Catalina, déjame, voy a sacar esto para que vean tu nombre y voy a saludar nuevamente porque se ha sumado muchísima gente. Por ejemplo, Waldo Oliveros. Muchas gracias, Waldo, por acompañarnos. También tenemos Silvia Angélica desde Ciudad de México. Hola, Silvia, Grande México. Valentina Romero, gracias por acompañarnos. También Vanessa Cisterna, que también es de Fluir Más, al igual que Valentina. Silvia Rivas, también desde México. Hoy que estamos internacionales. Sí, así veo. Sí, Corina González, saludos. Mayla Macedo, también saludos. Recuerden que los lives quedan todos guardados también en nuestro canal de YouTube para que los revisen si es que se lo pierden y lo puedan compartir. Camila Aguilar dice, claro, me encanta, Camila también es de Fluir Más, ella nos acompañó la semana pasada en el live del domingo. Sí. También está aquí Mónica Libo Ravera, gracias por compartir estas experiencias muy generosas, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Nadia, mi amiga del alma, hermosa, preciosa, desde Paraguay nos saluda, gracias Nadia por acompañarnos. Y Majito Reyes también nos saluda y Mayla Macedo desde Perú. Bueno, como siempre pueden dejar todas las dudas, el tema de hoy es la detección temprana de la tartamudez y tenemos que ver, déjenme ver, ahí. Cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer, ojalá que vaya dirigida a este tema, porque la idea es poder resolver todas las dudas que ustedes tengan, etcétera. Entonces, Catalina,
Chan, chan. ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos observar, ya sea como fonoaudiólogos, como pediatras, como padres, como profesores, cuando vemos a un niño chiquitito, preescolar, de 2, 3 años, que tiene ciertos comportamientos que nos pueden hacer pensar que es tartamudez? Mis vecinos están metiendo bulla, espérense, voy a mutearme. Los vecinos ahí con el taladro al lado. Bueno, lo primero que yo me fijo en realidad en el niño es si estas disfluencias son comunes o si son típicas de la tartamudez, ¿ya? Eso es lo primero. Y bueno, más que importante, las preguntas que uno le hace a los padres, esta reunión de antecedentes, ¿cierto? Que nos van a guiar sobre qué indicaciones dar o quizás, no sé si predecir es la palabra, pero como darnos una idea de si va a persistir o no, ¿cierto? Porque sabemos que hay un porcentaje en que puede pasar, ¿cierto? Espontáneamente de este 5%, ¿verdad? Un 4% puede remitir espontáneamente, pero sabemos que en un 1% va a continuar. Entonces la pregunta es cómo vamos a saber si es de ese 1 o de ese 4%, y es también lo que se están preguntando los papás en ese momento. Entonces, cuando uno les explica que hay un 4%, miran como con una cara esperanzadora, así como, ah, ya, pero también hay un 1%. No porque sea del 1% va a ser algo malo. Ya, por eso también es importante un buen abordaje de la tartamudez en edades tempranas. Y bueno, eso, considerando los factores de riesgo que tenga también el niño. No sé si tú quieres agregar algo antes de ver los factores de riesgo que nos van a guiar. Sí, bueno, yo en realidad te quería preguntar para ver si nos puedes ejemplificar cuáles son las disfluencias típicas de la tartamudez que las personas pueden observar en sus hijos. Claro. A ver, siendo como ordenadita en este continuo de las disfluencias, tenemos las repeticiones de sílabas en la palabra, por ejemplo, mañana quiero ir a comer helado, mamá, por ejemplo. ¿Ya? Las repeticiones de palabras monosilábicas, palabras cortitas, como yo quiero la leche, ¿ya? Repeticiones de sonidos también, que son como repeticiones de una letra, por decirlo así. ¿Cuándo vamos a comer? Ay, yo digo todo con comida. Parece que tengo hambre. También están las prolongaciones, que es estos alargues de sonido que tienen un poco más de tensión, ¿cierto? Como, a ver, ¿qué puede ser? Mamá, por ejemplo. Y los bloqueos, que es esta sensación de que la palabra se nos queda acá y está atrapada y como que no puede salir, ¿cierto? Y después sale con mucha fuerza por el esfuerzo que está haciendo el niño al hablar, como pelota, y sale con esfuerzo y a veces ocupan partes del cuerpo de tanto esfuerzo, hacen, no siempre, pero a veces hay gestos, hay los concomitantes físicos que le llamamos. Esas Claro. son algunas influencias típicas de la tartamudez. Sí, para agregar a eso, un tema o algo que siempre nos preguntan, que me gustaría como aclarar para que las personas también tengan un poquito más de herramientas, es que no siempre en edades tempranas vamos a encontrar un gran esfuerzo físico, pero no significa que no sea tartamudez, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que siempre ser cuidadosos y no desestimar esta experiencia del tartamudeo de este niño, por muy pequeñito que sea, solo porque no tiene esfuerzo. Recordemos que, como hemos hablado en otras ocasiones, el esfuerzo físico obedece también a una reacción de este niño de decir, ¡ay, qué incómodo, no me sale la palabra! ¡Ay! Y trato de empujarla,
¿cierto? Entonces, eso es como un punto importante a considerar, sobre todo para los fonoaudiólogos, porque a nosotros muchas veces en la universidad nos enseñan, bueno, si no hay esfuerzo, si el niño no se muestra preocupado, no es tartamudez. No es tan Claro. así, porque al inicio puede que el niño no tenga estas reacciones. No sé si te ha pasado, Catalina. Sí, sobre todo, bueno, cuando son muchas repeticiones, de repente se puede ver como muy suave, por decirlo Claro, así. Mañana parece sin tensión, ¿cierto? Pero sí. igual son muchas repeticiones. Ujú. Claro, entonces hay que observarlo con un poquito más de detención. Y como dice Catalina, claro, si vemos que nuestro hijo, familiar o el usuario que llega a consultarnos tiene estas características, tenemos que ¡pium!, levantar las antenitas porque puede que sea tartamudez. Chan, chan, ¿cierto? Y otra cosa que te iba a preguntar, algo que los padres siempre me dicen o que tienden a decir, pero mi hijo no lo hace siempre, lo hace al inicio de la palabra. Entonces dice pelota grande que está en el patio, por ejemplo. Y lo demás Claro, le sale súper fluido. Ese es como un comentario muy frecuente de los padres. claro. ¿Qué, O qué le también, podríamos decir? sí, tienes toda la razón, o también de repente dicen que no es todos los días, que es Mm, a veces sí y otras veces no, y como que justo esta semana se ha agravado un poquito más o se le está notando más, pero antes no. Por ejemplo, comenzó hace 2 meses, pero al principio era como sí, no, y ahora ya se le está notando mucho más. Eso también es frecuente y tenemos que recordar que es una de las características también de la tartamudez, que es muy variable, muy variable, claro, y que es cíclica. cíclica. Entonces, hay ocasiones en las que puede ser más, menos. Y otro tema, y yo creo que eso es lo desconcertante muchas veces para nosotros como terapeutas y para los padres también, no tener un patrón fijo. O sea, con la fonoaudióloga muchas veces nos pasa que llegan a sesión y no tartamudean nada, pero en la casa sí. Entonces es como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué estaremos haciendo algo mal? Y ahí vienen un montón de cuestionamientos que ya vamos a conversar. Quiero hacer un break, Catita, para saludar, porque hay mucha gente que nos está viendo y estoy aquí muy feliz de que mucha gente nos siga y que también estemos aportando un poquito a la visibilización de, de la tartamudez, porque hay muchas dudas y nuestro interés es que se hable del tema y que ya dejemos de esconderlo, etcétera. Bueno, Vanessa Troncoso nos dice, buenos días desde Santiago, aquí con mi hijo. Saludos, Mm. Vanessa. Nadia, I love you, amiguita, desde Paraguay. Majito Reyes nos acompaña desde Ecuador. Valen, flaquita, excelente día. Saludos desde Ecuador también. Gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Angie de León desde Panamá. Saludos, Angie. También María Fernanda Torres. Saludos desde Quito. Hoy hay harta gente de Quito hoy, de Ecuador. O sea, no de Quito necesariamente, de Ecuador. Cintia Soberani, saludo desde Mérida, Yucatán. Camila nos hace una pregunta. La tartamudez fisiológica, ¿dónde se supone que es normal que el niño preescolar se trabe, ya no se usa? Ese es un tema que vamos a hablar enseguida. Adolfo Sánchez, saludos desde España. Oye, Adolfo, qué bueno que nos ves. Él es el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, así que muchas gracias por vernos. También Oliver Zamora, buen día a ambas, tremendo tema y aporte con su trabajo. Gracias, Oliver. También Beatriz, no, están llamando a Beatriz para que vea esto. Muy bien, etiqueten a todo el mundo. También Patricia Vilches, que también es de nuestro equipo, saludos, siempre es bueno hablar de tartamudez, saludos a ambas, gracias. Saludos desde Chile. Uy, no puedo leer eso. Perdón, pero no sé quién eres en términos de nombre, no sé leer en extranjero, en otros idiomas, perdón. Lisi Mejía, saludos desde Guatemala. Valentina Vargas desde Curicó, también es fonoaudióloga de nuestro equipo.
También Sin Villar dice, hola, mi hija tiene 6 añitos y al momento de hablar, aparte de los sonidos prolongados, mueve mucho las piernas. A veces es ambas u otras solo una pierna, es como una forma de marcha. Es parte de su condición. Su fono me recomendó su página y me ha servido mucho. Gracias, Sin. Vamos a responder esa preguntita. La vamos a dejar ahí para responderla enseguida. Ujú. También, ahí llegó Beatriz. Ah, la estaban llamando y ahí llegó. Tiene que ver mucho la situación emocional del niño. Eso es algo también que siempre está en boga. Vamos a resolver todo esto enseguida. Saludos desde La Serena, Viviana Cecilia Andrades. Hola, nos saludan. Viviana Ortiza, cariños, te sigo todos los domingos desde Talca. Gracias por acompañarnos. Ah, ya Cami, enseguida vamos a responder eso. ¿En la tartamudez solo se traban al inicio de las palabras o puede ser en cualquier parte? También, hoy, No importa, no pasa nada. Se siente muy sutil. sí, ya por eso me puse los audífonos, porque saludos desde La Paz, Jenny, sí, qué lindo, ay, extraño viajar, tengo puras ganas de estar en todas partes en estos momentos. Mirta Martínez, saludos desde Chillán, uy, tantos saludos, Maritza Pino desde Ecuador, Karen Mujica también nos acompaña, María Zavala desde Corrientes, Argentina, Pilar Soto desde Perú, Lizzy Mejía desde Guatemala, ya la habíamos saludado, parece. Y aquí, felicitaciones colegas, desde Buenos Aires la saludo y me alegra, se difunde la detección temprana de tartamudez, soy fonoaudióloga y trabajo con pacientes con tartamudez. Lorena Bonelli. Sí. Gracias Lorena por acompañarnos. Bueno, entonces Catalina, ¿te parece si respondemos un par de estas preguntas? Por ejemplo, esta de Camila. Ya, en la tartamudez solo se traban al inicio de las palabras. En la tartamudez del desarrollo usualmente es al comienzo. No tengo nada Sí. más que agregar. Si no, me voy para otro tema, así que la Bueno, respuesta sí, usualmente es al comienzo. por lo general es al inicio, para complementar un poco la respuesta, pero también nos vamos a encontrar con otro tipo de repeticiones o cosas, por ejemplo, los niños que tienen características del espectro autista tienden a repetir el final. Y eso no siempre es tartamudez, de hecho es parte como del mantener la idea, o al menos yo lo he visto bastante en niños pequeñitos que tienen autismo, esta repetición, sion, sion, sion para poder seguir con lo que viene, ¿ya? Entonces son más como perseveraciones. Y en realidad, por lo general es al inicio de un enunciado, más que de una palabra, porque puede decir, el niño está jugando. Claro, va a ser como al inicio y a veces pueden trabarse al medio, pero más que el lugar, yo creo que es más importante saber el tipo de disfluencia que este niño está haciendo y cómo se siente en ese momento. ¿Sí? Ahora, Sim, que nos hablaba de su hija. Ya, esta dice, Puedes subir tu cabeza porque no nos vemos. mi hija tiene 6 añitos y al momento de hablar, aparte de sonidos prolongados, ya, los movimientos de pierna, a veces en una, claro. En este caso, tu hija, Sin, tiene concomitantes físicos. Los concomitantes físicos en el fondo responden a esta conducta de un habla difícil, ¿cierto? Y como lo estoy diciendo difícil, me está costando, en el fondo estoy ocupando o apoyándome de otras partes del cuerpo para poder decir la palabra. Entonces, efectivamente, podría suceder. No es algo aislado, no es como eso también, muchas veces se piensa que es como algo aparte y
y claro, ahí quieren verlo con el neurólogo, porque también hay otros gestos, por ejemplo, en la cara parecido a los tics, ¿ya? Y quieren verlo con el neurólogo, pero en realidad cuando uno observa, o sea, se puede acompañar de tics. A ver, no me quiero enredar con esto. Se puede acompañar de tics, pero a veces son gestos también muy parecidos y que obedecen a esto de que me estoy esforzando para poder decir la palabra, como un cierre de los ojos, a veces tensión acá en la mandíbula, movimientos con la cabeza y con otras partes del cuerpo como nos comparte Sin en el caso de su hijita. Sí, y al respecto también los papás obviamente consultan porque se angustian mucho por esta tensión, Mm. este movimiento que acompaña a la tartamudez y en realidad desde la terapia lo que nosotras buscamos es ir al origen de este movimiento. Como Catalina muy bien lo explica, es la respuesta a esta incomodidad. Entonces, cuando el niño o la niña se siente más cómodo de tartamudear, estos concomitantes físicos disminuyen. Entonces, Claro. no es algo que debamos trabajar directamente porque finalmente es la forma en que este niño o niña está tratando de resolver este conflicto de, ay, ¿cómo me comunico? El ¿Sí? escape, las conductas de escape y de evitación también, muchas veces. Sí. Así que eso es algo súper importante para explicarles a los padres. A veces los niños, sobre todo cuando ya empiezan a ser más grandes, como tu hijita, 6 años, se sienten incómodos y Mm. además quieren evitar tartamudear. Entonces, Claro. por evitar tartamudear, eh, empiezan a usar otros movimientos como una forma de ayudarse. Ellos no Mm. saben que no es lo mejor, es lo que tienen a la mano. Entonces, en realidad es lo Mm. que pueden hacer en ese momento, ¿sí? Exacto. Entonces, algo que podríamos recomendarte es hablar con tu hija también sobre lo que le pasa y decirle que si se traba, no pasa nada, no importa, que no queremos que la tartamudez se esconda, queremos que ella pueda expresarse libremente, Exactamente. ¿cierto? También nos Absolutamente. preguntaban si tiene que ver mucho la situación emocional del niño. Con esta pregunta en realidad puede afectar, ya no es la causa. Recordemos que la tartamudez no tiene una causa emocional ni psicológica, pero sí podría afectar. Ya, como a todos nos afectan en realidad las situaciones emocionales más fuertes, a todos nos afectan en distintos ámbitos de la vida. A un niño, a una persona que tartamudea, claro, podría afectar, podría quizás agravar un poquito más la condición. O aumentar los signos más que otra cosa, Claro. ¿cierto? Sí, Ujú. y ahí es donde nos vamos a encontrar con esta variabilidad de la tartamudez. No es Claro. algo siempre, y obviamente si el niño o la niña están felices, quieren contarnos algo muy apurado, que lo Eufórico. que hicieron, es probable que las Sí, trabas aparezcan más, pero como claro. decía Catalina, lo emocional no es la causa de la tartamudez. Entonces, esta pregunta es súper interesante, Cintia, gracias por hacerla, porque a veces los papás, bueno, y todos en realidad, aquí estamos hablando de padres, porque como son preescolares, son ellos los que llegan con un montón de preguntas, tratan de buscar una explicación a qué ¿por qué mi hijo, si estaba Mm. hablando súper lindo, súper fluido y con todas las palabras que, no sé, vocabulario complejo, etcétera, ¿por qué empezó con esto? Y empiezan a decir, es que, bueno, justo fuimos de visita donde alguien y Justamente. tartamudea y empezó a tartamudear, a lo mejor lo está copiando. O Mm. no, es que justo lo reté, lo castigué ese día, le quité el computador, le quité la tablet, le quité todo y ahí empezó a tartamudear. Claro, empiezan a atribuirlo como a situaciones específicas, como "Ay, cuando yo hago esto, parece que empieza a tartamudear más. Cada vez que yo lo reto o cada vez que duerme mal, a veces, que duerme pocas horas,
amanece como más, con más influencias en el fondo. Ujú. Y sí, lo emocional influye en cómo esto se manifiesta, pero no es la causa. Y eso es algo súper importante que queremos dejar siempre claro, porque ante un niño que tiene disfluencias, tenemos que consultar. No nos quedemos esperando. ¡Ay! Mi Claro, y también vecino. los papás, el saber esto, les ayuda a los papás a liberarse un poco de ese sentimiento de culpa, de que "Ay, quizás como yo hice esto, pucha, le afectó más y empezó a tartamudear más". En realidad es muy variable, entonces depende de tantas cosas, de tantos aspectos, así que ahí para que no se sientan culpables, no es culpa de ustedes. Sí, y eso es algo súper importante, Catalina, y yo creo que varias personas me lo han mencionado cuando después llegan a evaluación y dicen, oye, gracias a estos lives, yo también me saqué culpas de encima, porque obviamente los padres siempre buscan que a sus hijos no les pase nada, que, que tengan la mejor vida posible, pero hay cosas que no están en nuestras manos, hay cosas que una vez que aparecen tenemos que hacernos cargo y la culpa no nos ayuda a actuar, entonces es súper importante que los padres, las madres sientan y sepan, no es su culpa, ¿sí? Ujú. Sí podemos hacer muchas cosas para mejorar el ambiente, para que este niño tenga la oportunidad de experimentar una mayor fluidez, pero no es su culpa, ¿ya? Entonces, ese es como el primer paso que tenemos que lograr con los padres para que empiecen a actuar, Claro, ¿sí? justamente. Aquí tengo también otro saludo de Maritza Lara desde Venezuela, saludos. Y aquí hay una pregunta que es como la que Camila también nos escribió al principio. ¿Es normal que un niño de 2 a 5 años que presente tartamudez, es normal que un niño de 2 a 5 años presente tartamudez? ¿Se tiene que evaluar o se podría decir que es por su desarrollo? Bueno, considerando que es un porcentaje tan bajito a nivel mundial, que es de un 5%, nunca debe considerarse como que es normal o que es parte del desarrollo, mejor dicho. No es parte del desarrollo normal de un niño, ¿ya? Entonces siempre se recomienda una evaluación, Ujú. siempre. Y aquí, Maila, es importante volver a lo que Catalina nos mencionó al principio, que existen disfluencias que son comunes y típicas de la tartamudez. Las típicas de la tartamudez, Catalina ya las mencionó. Pero, ¿por qué es importante hablar de las disfluencias comunes? Cuando aprendemos cualquier habilidad, es lógico que vamos a tener errores, ¿sí? O Claro. sea, voy a caminar, me caigo, me levanto, camino, me caigo otra vez, me tropiezo, ¿cierto? Y eso es frecuente con cualquier habilidad, también con el habla. Pero las disfluencias que ocurren en el habla son disfluencias que no son incómodas y que en el fondo lo que ayudan a hacer es a mantener el ritmo de la conversación. Son las disfluencias que nosotras, por ejemplo, y todos tenemos todos los días. El titubear un poco, como, ¿cómo digo esto? ¿Cierto? Es cuando trato de organizar un poco lo que pasa en mi mente, pero no es la imposibilidad de seguir con la fluidez. Ya, entonces, ese es como un punto súper importante. Cuando vemos que hay un niño que está con su desarrollo del lenguaje, es pequeñito, entre los 2 y los 5, y sus disfluencias son como las que cualquier persona hace cuando está cansada, etcétera, es a lo mejor parte del desarrollo. Pero cuando ya tenemos repeticiones de palabras de una sílaba, repeticiones de sílaba, de sonido, prolongaciones y bloqueos, hay que derivar Claro, o en el evaluar. fondo, claro, justamente Ana Karina, en el fondo no fijarse tanto en temas de la edad, de que no, esto a tal edad puede ser, esto después de tal edad. En realidad no nos fijamos en la edad, nos fijamos en el tipo de disfluencia que tiene el niño. Eso es lo que manda al final. Claro, súper. Ujú. Pilar también nos dice, mi hijo de 10 años también repite como unas 3 veces el final de la frase para continuar con otra frase.
Sí, eso yo lo he experimentado aquí con mi Gracielita. Ella también está hablando y se queda con la última frase, pero en ese caso no es tartamudez, está eh, con esta conducta reiterativa para estimularse probablemente y seguir con la otra frase, ¿ya? Sí, Maritza Pino dice, o le ladró un perro y se asustó y empezó a tartamudear. Claro, Claro. esas son las explicaciones que uno busca. Bueno, a todo le buscamos explicación cuando no sabemos qué pasó, ¿cierto? Edna Martínez nos saluda desde Valladolid, Yucatán, México. Gracias por acompañarnos, Edna. Marcia Velázquez, gracias por abordar el tema. Me gustaría pudieran comentar ejemplos de cómo se puede bajar la demanda comunicativa. Gracias. Claro, súper. ¿Hay una evaluación específica? ¡Chan, chan! Sí. Hola, soy de Payaco, mi hijo tiene 4 años y hace tiempo me di cuenta que mi hijo tartamudea, pero en los controles de niños sanos jamás me lo han querido derivar un fonoaudiólogo, pero mi hijo mueve sus manitos cuando repite las sílabas. Marilyn, aquí es súper importante el ojo de la mamá. Chan, chan, tú estás ahí como con esta idea de que parece que a mi hijo algo le está costando comunicarse. Puedes consultar de manera particular, porque también sabemos que muchas veces las enfermeras o los médicos subestiman quizás esto de que si la mamá me dice que tartamudea en la casa, pero acá yo no lo veo, dudan un poquito de ¿será tartamudez o no? Pero sí puede ser tartamudez, así que lo que te sugiero es, nos puedes escribir, por ejemplo, por interno, te podemos orientar para decirte qué posibilidades de evaluación o terapia hay, pero claro, si tú ves que él está pasándolo mal y mueve sus manitos, por ejemplo, ya es una reacción, una respuesta de incomodidad, ¿cierto? A lo que le está pasando. Así que escríbenos. Mándanos un mensaje interno. ¿Sí? Andrea, hoy, Andre, te extrañamos, Andre. María José Valencia, ¿podemos considerar tartamudez cuando un niño repite más de 3 veces las palabras? ¿Cuándo? Lo hace generalmente al querer explicar un hecho o situación. Sí, claro que sí, más de 3 veces podría ser. Ahora hay que evaluar, obviamente, porque depende de la edad, ahí sí, Del contexto, porque son palabras de más de una sílaba. claro. Y hay que ver también cómo lo hace. Puede ser, por ejemplo, si es cuando salí, eso ya vendría siendo como una conducta más de disfluencia de la tartamudez, aun cuando sea una palabra de 2 sílabas, pero si es más lento, más relajado y está como titubeando, es distinto. Sí, así que ahí es donde hay que observar un poquito más en detalle. Aime Ortiz, saludo desde Mérida, Yucatán, México. Antonia Girón, desde Lima, siempre nos acompaña Antonia. Laura Skidelsky también nos acompaña siempre. Y mi hija tiene 5 años y pronuncia la letra T por la letra C y por la letra S. Pero es como un Sí, como trastorno de los sonidos del habla ahí. claro, claro. Eso también hay que observarlo porque a los 5 años ya no debería estar haciendo estas sustituciones de sonido. Ya, así que sí va a necesitar obviamente una evaluación. Ya, volvamos a las preguntas porque nos llegaron bastantes y ya resolvimos esa. Esta. Me gustaría pudieran comentar cómo bajar la demanda comunicativa. Primero, ¿qué es la demanda comunicativa? Claro, son las exigencias, ¿cierto?, que tiene este niño por comunicarse, en el fondo, las exigencias que le pone el ambiente para comunicarse. Ahora no sé si quizás antes de hablar de las sugerencias de cómo disminuir, podríamos primero hablar de los factores de riesgo, ¿o no? Sí, absolutamente. Como para ir más ordenadito. Claro. Bueno, existen varios factores de riesgo para una tartamudez persistente, la que continúa, ¿cierto? Y el primer factor de riesgo entonces es que sea del sexo masculino. Ocurre más en hombres que en mujeres. Se habla de la proporción como de 4:1,
por 4 hombres solo una mujer va a tartamudear. También Una cosita. Una cosita chiquitita respecto de eso, que lo he escuchado harto y me interesa como aclarar. En la edad adulta, la proporción de personas que tartamudean es 4 hombres por una mujer, pero en la edad preescolar es similar. Entonces, ahí, por eso es importante saberlo, porque sí, es muy cierto lo que tú dices, es más frecuente que esto persista en hombres que en mujeres. Las mujeres tenemos más posibilidades de remisión de este cuadro, ¿ya? Entonces, cuando tenemos a un niño pequeñito que es mujer, ahí es muy importante decir, ok, hay mayor probabilidad de que remita, y cuando es hombre, menos probabilidad de que remita. Eso quería como aclararlo, porque en edades tempranas no se da la proporción que se da en la edad adulta. Entonces, por eso es como un factor protector ser mujer, porque hay más probabilidades de remisión. Eso. Claro, Dale, eso. no. Perfecto. Sí, sí, súper. Bueno, también es importante los antecedentes familiares, ¿ya? Ahora, no necesariamente va a ser antecedentes de tartamudez propiamente tal, porque hay otros trastornos de la fluidez del habla, que quizás da para otro live, pero no solamente de tartamudez, ya, sino que de otros factores, de otros trastornos de la fluidez del habla, como el clattering o esto de hablar súper, 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 súper rápido, la taquilalia, etcétera. Y bueno, esto también depende del autor, pero que las disfluencias persistan por más de 6 meses. No sé, Ana Karina, ahí, porque yo he leído incluso 3 meses, que no, si persiste más de 3 meses ya podría dar indicios de, otros autores dicen 6 meses, otros como hasta el año. En realidad ahí no sé. Sí, y está muy bien que lo plantees así como duda, porque como tú dices, hay autores que han investigado y siguen investigando eternamente los factores de riesgo de la tartamudez. Lo que sí sabemos, ay, mis vecinos, perdón, es que meten bulla. Lo importante es entender que la tartamudez puede ser temporal, puede ser de corta duración, esta que remite de manera natural, o puede ser persistente en el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un niño que lleva 6 meses tartamudeando, ya es señal de que esto pareciera que va a persistir en el tiempo, porque un niño debería por lo menos bajar la intensidad de las trabas a lo largo de estos 6 meses. Y Ese es ahí como, está el otro factor de riesgo, que claro, estas traumas vayan empeorando con el tiempo, es decir, que muestren quizás más esfuerzo, que aparezcan concomitantes físicos que antes no estaban, sí, etcétera. eso es súper importante. Y respecto de esta remisión, siempre existe posibilidad de que un niño deje de tartamudear, etcétera, pero en la medida que pasa el tiempo, por ejemplo, cuando el niño ya lleva un año tartamudeando, las posibilidades de que esto desaparezca de la noche a la mañana disminuyen a un 70%, por ejemplo, si solo consideramos ese factor de duración, sin pensar en factores genéticos o etcétera. Claro. Pero cuando ya pasan 2 años, las posibilidades disminuyen a un 50%, cuando ya lleva 3 años tartamudeando, y así, cada vez las posibilidades de esta remisión natural disminuyen. Por eso es importante consultar temprano para ver todos estos factores que Catarina nos menciona. Súper. El otro factor de riesgo es que este niño que está tartamudeando, también la tartamudez venga acompañada de algún retraso, de algún trastorno del lenguaje o del habla. También es un factor de riesgo que se suma ahí. Y bueno, el temperamento sensible del niño, ya que también va a afectar, bueno, a la hora por ejemplo, tomar la terapia, de hacer los ejercicios que quizás no quiera, o cómo le esté afectando esto a él.
Si es que le afecta mucho, si tiene un temperamento más sensible, quizás al niño le va a incomodar hablar, se va a empezar a quedar más callado, eh, o va a buscar estas herramientas para poder ocultar su tartamudez en el fondo, como esto de los concomitantes físicos también, que son cuando son más chiquititos, o de alargar excesivamente los sonidos, que también he visto, pero un alargue en exceso, que a veces se confunde con será una prolongación o no, pero puede que sea como una forma de tapar, por así decirlo, las otras disfluencias, ¿sí? Y la demanda comunicativa. Ahí llegamos a la demanda comunicativa, a estas exigencias comunicativas que le pongan los padres, como interrumpirlo mucho, terminarle las frases, las palabras, siempre con el fin de ayudarlos, pero al final en realidad no lo están haciendo tanto. Pero siempre, bueno, ahí no es su culpa, papás. Nosotras sabemos que lo hacen por ayudar a su hijo. O también hablar muy, muy rápido con él y esperar a que el niño también esté a su nivel comunicativo. Que yo le hablo, le doy la instrucción y le hablo así súper rápido. Y también espero que él lo haga así en el fondo. ¿No te escuchas, querida? Ahí Ah, sí. ya, nada. Sí, no, tienes mucha razón. La demanda comunicativa, y aquí hay papás que me han mirado con cara de, lo estoy haciendo mal, por lo mismo que dices. Porque la demanda comunicativa es, como bien lo explicabas tú, cómo el medio o el contexto en el que está el niño espera que este niño se comunique. Si este niño tiene disfluencias, al hablar se demora. Obviamente, si le exigimos hablar al mismo ritmo de los papás, que esté usando un vocabulario muy complejo, que responda inmediatamente, estamos aumentando esta demanda, ¿ya? Y la demanda comunicativa es algo que siempre hacemos y todos los contextos son demandantes de distinta manera. A veces en el colegio un niño se puede sentir más demandado de hablar, de responder, y en la casa no tanto. Y esto varía de situación a situación, ¿sí? Eso solamente quería acotar. Y aquí tenemos un par de comentarios y preguntas. Dice, por ejemplo, Catherine Godoy, que dice, buenos días, muy buen centro de tartamudez. A mi hija ya le hicieron la evaluación y estamos trabajando para su fluidez. Ella tiene 3 años y comenzó hace 5 meses a bloquear. Por ejemplo, cuando. Gracias, Catherine, por preferirnos, por llegar a nosotras, y qué bueno que sientas que te estamos apoyando. Francisca Muñoz, buenos días, mi hijo de 5 años tartamudea al explicar algún hecho o situación que le pasó, pero lo hace cada vez que regresa de casa de su papá, y es por 3 días, lo que le dura, y luego habla normal. ¿Será por el cambio de ambiente y comodidad de él? Sí, esto también me ha pasado, que bueno, cuando a veces los niños van a las casas del papá y después vuelven y qué sé yo, en realidad es súper relativo. Puede que sí sea por el tema de la demanda comunicativa que hay en el otro hogar, pero también puede que sea porque el niño se siente más cómodo tartamudeando en el otro hogar. Entonces es como relativo en realidad poder decir sí, puede que pase esto y esto otro. No sé qué opinas tú, Ana Karina. Sí, aquí la tartamudez es variable. Entonces, es lógico que un niño a lo mejor cuando quiere volver a la casa de la mamá trata de contar todo lo que hizo, que lo pasó bien, increíble, y va a tartamudear más, y luego probablemente no es que desaparezca la tartamudez, puede que sea mucho menos. Y eso es importante considerarlo, ¿ya? Pero obviamente si hay tartamudez y tú notas que tu hijo se siente incómodo con esta forma de hablar, y que va más allá de él, que no está organizando las ideas, sino que es algo que le impide continuar con la fluidez, es muy importante observarlo y derivar para que esto después en el tiempo sea manejable de mejor manera, ¿ya? Para que este niño sepa que, ya, ok, cuando vuelvo tengo que hablar un poco más lento para ayudarme en el fondo a no tener tantas trabas, ¿sí?
Pilar, tienes que levantar tu cabeza, Cata, porque no nos vemos. Dice, muchas gracias, tengo una duda. Una vez conversando con una mami del cole de mi niño, me dijo que su hijo de 9 años tartamudea bastante y cuando lo llevaron a una institución que evalúa esta área, le indicaron después de la evaluación que su tartamudez se tenía que tratar por el lado emocional de su niño, con un psicólogo. ¿Esto a qué se debería? Y si nos comentan que el lado psicológico sería como una consecuencia de lo que involucra la tartamudez. Buena pregunta. Y bueno, ahí tenemos que volver a hacer énfasis porque esto es algo que yo recalco harto. La tartamudez no tiene una causa psicológica y tenemos que ser conscientes de que muchos profesionales en general tienen desconocimiento de las características de la tartamudez. No todos, como dice Catalina, no estamos generalizando, pero pasa mucho que dicen ya no vaya al psicólogo. Sí, el psicólogo puede ayudar a que este niño tenga una mejor autoestima, para que este niño elabore de mejor manera quizás distintas situaciones que pueda estar viviendo, pero el tratamiento de la tartamudez es fonoaudiológico, es una alteración de la fluidez del habla y eso lo trabaja un fonoaudiólogo, pero un fonoaudiólogo que sepa de tartamudez. Y eso es una lucha que estamos dando aquí, como, aprendamos de tartamudez. Claro, porque igual puede que ese fonoaudiólogo, al reunir los datos, claro, puede que justo haya coincidido con un evento traumático o algo emocional y claro, puede que lo haya pensado. Por eso es importante que sepa de tartamudez, porque en el fondo el fonoaudiólogo que sepa de tartamudez va a saber que en realidad esta no es la causa. Sí, puede que la haya gatillado, pero no es la causa de la tartamudez. Así que eso es súper importante en la recolección de estos datos, de estos antecedentes que nos van a ayudar en el proceso terapéutico. Claro, claro. Y como tú mencionas, Pilar, las consecuencias de la tartamudez pueden afectar lo psicológico en mayor o en menor medida, en algunas personas sí, en otras no. Pero ahí es donde tenemos que recalcar la causa de la tartamudez no es psicológica, ¿ya? Uh-huh. Déjame seguir porque han escrito más personas. ¿La tartamudez es hereditaria? Sin Vivar nos pregunta. Sin Vivar. Sí tiene un componente hereditario importante, pero no es que, a ver, también es súper relativo porque no se expresan todas las generaciones, ¿cierto? Como tú lo has hablado también, Ana Karina, en otras instancias. No sigue como el mismo camino de la herencia, de como el color de ojo, el color de pelo, no sé, sino que puede que se exprese en algunas generaciones y a veces hay un pariente como muy lejano que tiene tartamudez y ya eso puede dar indicio de que, sí, puede que haya un componente genético en el fondo. Uh-huh. Y sí, tú nos mencionas que tu hija tiene TEL expresivo y que lleva 2 años con el tartamudeo. Eso ya es señal súper clara de que sí necesita una evaluación y una intervención. Claro, ahí se juntan hartos factores de riesgo en el fondo. Uh-huh. Amelia dice saludos desde República Dominicana. Me encanta que nos vean de tantas partes. Oye, espérense, hay muchos comentarios. Aquí Macarena nos dice, mi sobrino que tiene 8 años está en terapia de tartamudez. Cuando utiliza las técnicas que le enseñan como vocalizar las palabras, para que sea lento, lo siento muy lineal, plano, como robot. ¿Cómo podría ayudarlo para que sea más natural? Sí, esto suele pasar. Bueno, ahí estamos hablando más de tratamiento, pero lo importante es que, claro, la lentitud ayude, pero que sea natural. Ya, porque tampoco un habla tan robotizada así no va a ser un buen modelo de habla y al niño le va a incomodar también. De hecho, A la familia. es como el habla cantada, que nos preguntan muchas veces. Sí, como, uy, pero cuando canta no se traba. Sí, pero no hablamos cantado. Bueno, Claro. insisto, los chilenos sí hablamos de cierta forma distinta a otros países, se escucha como cantado, pero no es lo mismo porque es la entonación propia de cada lugar, ¿sí? Así que también ahí hay que hablar con el terapeuta. En realidad, en mi opinión, como muy personal,
hablar con ese terapeuta y decirle, ¿sabes qué? Esta habla no es tan natural, ¿cómo lo podemos manejar? Ya no podemos nosotras darte claves porque en realidad desconozco la terapia que están haciendo con él, ¿sí? En mi experiencia, el tipo de temperamento dominante en el niño es una variable importante. Sí, es una variable importante y además aquí va a determinar también cómo la persona va a vivir su tartamudez. Hay gente más despreocupada que a lo mejor va a tartamudear toda la vida, pero no va a tener grandes repercusiones porque no le interfiere tanto lo que ocurre alrededor. Hay otras personas que sí, y eso, todos somos así, todos tenemos esa variabilidad y es todo distinto. Felicidades, Fluir Más, por impartir sus conocimientos y experiencias cada domingo. Éxito. Saludos desde Pasaje, Ecuador. Gracias, Marco. Siempre nos acompañas también. Laura nos dice, es complejo el tema de la demanda. Mi hijo adolescente no quiere ir a las casas de hamburguesas rápidas, no le dan tiempo para pedir. Se pone muy incómodo. Y por eso, Laura, estamos haciendo este tipo de información. Estoy segura que a alguien le va a llegar de repente la idea de que, oh, ok, a lo mejor cuando alguien tartamudea tengo que ser más pausado, tengo que darme un poquito más de tiempo, ¿cierto? Todos estamos muy apurados, sí, y tenemos que aprender a escuchar y a esperar. Soy la González desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Exacto, fonoaudiólogo especialista en tartamudez. Sí, sí, sí. Ahora, la especialización. Ahí hay otro tema. Ya hablemoslo. Hablemoslo. Y no existen especializaciones en tartamudez. No sé, aquí en Chile, por ejemplo, desconozco si hay especializaciones, si hay formaciones en el tema. Yo ahora estoy haciendo una especialización, pero también es una especialización clínica. Entonces, yo creo que uno nunca puede llegar a ser así un 100% experto de tartamudez. No, ojalá sí, pero no. Hay que estudiar. Y sí, más que un fonoaudiólogo especialista acá en Chile no vamos a encontrar, pero dedicado a tartamudez, que al menos tenga conocimiento, sepa frente a qué nos encontramos. Y se actualice constantemente. Sí, por favor. Los padres, madres o cuidadoras tienen todo el derecho de preguntar al fonoaudiólogo que evaluará a su hijo si tiene formación específica en tartamudez. Eso sí, es súper importante. Quizás a lo mejor acá en Chile eso es más factible porque no tenemos especializaciones, hay diplomados, hay formas de profundizar en aprendizaje, pero especialización, desconozco yo que existan. Y sí, tenemos que preguntarle al papá y a los colegas también. Hemos planteado harto esto de la tartamudez no es algo fácil de trabajar, requiere mucho conocimiento, requiere mucha paciencia, requiere tener formación en el área porque es muy impredecible también el comportamiento. Tenemos que tener respuestas muchas veces y no siempre las vamos a tener. Entonces es muy importante el que si no me siento preparado con algún diagnóstico o algo, derivar. Sí, es muy importante eso. ¿Cierto? Oye, Ana Karina, nos quedó como en el tintero la pregunta de las demandas comunicativas. ¿Te parece que veamos eso? No sé si ya estamos terminando. Sí, estamos terminando, nos quedan 2 minutos. Ya, para contestar esa pregunta. Bueno, hay hartas formas de disminuir la demanda comunicativa. Una de las principales es escuchar. Escuchar, como dijimos, tener mucha paciencia, esperar al niño, a la persona en realidad que tartamudea, evitando completarle las palabras, las frases, por más que ustedes vean que le está costando mucho, no, espérenlo, porque es su tiempo, ¿ya? Y es súper incómodo de repente cuando uno está hablando y alguien se mete y te termina la palabra o la idea. Como yo ahora. Estaba haciendo el ejemplo. Claro, muy bien, muy bien. Ya, así que eso es muy importante. También hablar con naturalidad acerca de la tartamudez, ya, porque muchas veces también todos en la familia está tartamudeando, pero no digamos nada con el, no sé si ese mito ya lo vieron anteriormente, pero
como pensando en que si el niño sabe que está tartamudeando, como que va a tartamudear más, una cosa así. Y no es así, ¿ya? No es así. Mientras lo hablemos con más naturalidad, va a ser también más cómodo para el niño expresarse, ¿ya? Eso es lo importante. Evitar decirle que esté tranquilo, que respire antes de hablar, que se tranquilice, ¿ya? Porque muchas veces el niño va a estar tranquilito, relajado, viendo sus monitos, y va a estar playa, como le decimos acá, igual va a tartamudear, porque sabemos que no es psicológico, ¿cierto? No es esa la causa, ya evitar el exceso de preguntas también, y esto sobre todo en el juego. No sé qué opinas tú, Ana Karina, de repente los papás juegan con los niños preguntándoles, ¿de qué color es esto? ¿Cómo se llama este? ¿Y este qué come? ¿Y este? Y lo importante es, ojalá, hacer más comentarios y que esta comunicación se dé de una manera natural, sin tanto pregunta, respuesta, porque es una exigencia comunicativa responder todo el rato, ¿ya? También disminuir la velocidad del habla de una forma natural, ¿ya? Al hablar con el niño, porque sabemos que esto como que se tiende a imitar, o sea, si estamos hablando con alguien que habla súper, súper rápido, uno va a tender a imitar el nivel de velocidad, así que una forma de ayudarlos también es esa, disminuir la velocidad al hablar, ¿sí? Y bueno, el lenguaje corporal acogedor, ojalá, contacto visual y todo, evitar, si es que el niño te está hablando, mirar así para otro lado, porque también eso es como, escúchame, escúchame, ¿cierto? Que nos pasa a veces también a nosotros. Y no sé si quieres agregar algo más, Ana Karina. En realidad, aprender a aceptar también esta forma distinta de hablar. Es como el mensaje de siempre, es como, bueno, sé que es difícil, no es de un día para otro, pero de sensibilizarnos como adultos de esta forma de hablar y educar al entorno. A veces nos da miedo hablar de la tartamudez porque como sabemos que a lo mejor se le va a pasar, mejor no lo hablamos. Pero es bueno que el abuelo, la abuela, el tío, la tía, todo el mundo sepa para que también sepan acoger a este niño con esta forma distinta de hablar, ¿ya? Y que no le hagan las preguntas, que no le exijan, etcétera, ¿ya? Eh, bueno, aquí me hacen un par de preguntas antes de terminar. Si hacemos cursos para fonoaudiólogos, no tengo fecha aún, pero quédense atentos a las redes sociales, ya, por favor, porque ahí van a estar publicadas las fechas próximas. Antes nos decían, cuidado, que se vaya a enterar que está tartamudeando. Ahí sí ya no dejará de hacerlo nunca más. Eso, afortunadamente, sabemos que no es así y al revés, le ayuda a este niño el saber que no es su culpa que está tartamudeando. Claro. Y eso también disminuye esta reacción negativa hacia la tartamudez, ¿ya? Obviamente es algo que con la ayuda del terapeuta uno lo puede ir logrando en la familia, no es fácil. Bueno, antes de despedirnos, quiero recordarles a toda la gente que nos ve que en Chile cambiamos la hora la próxima semana, ¿ya? Entonces, para que estén atentos, por favor, no se pierdan nuestros lives, vamos a tener un horario desfasado, nos adelantamos una hora. Sí, todavía estoy confundida con eso, pero sí. Estén atentos, pero fíjense en la hora de Chile, porque vamos a hacer ese cambio. Nuestros lives están guardados todos en la página, en el canal de YouTube de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez, así que suscríbanse, así ustedes van a poder ver cada vez que vamos subiendo los lives y los puedan compartir con otras personas, ¿ya? Aquí, hoy aprendí y me ha quedado claro que la tartamudez no es por causas emocionales. Gracias, Lizzy. Esa es la idea, que vayamos aprendiendo siempre. Maritza Pino, excelente, chicas. Gracias por sus aportes. Saludos a nuestra fonoaudióloga Catalina. Muchas gracias por toda su ayuda. Sí. Catalina, 1.000.000 de gracias por acompañarnos el día de hoy. Te agradezco por toda la claridad en tu explicación y obviamente más adelante te vamos a volver a llamar para que nos acompañes. No sé, ¿quieres despedirte tú de la gente, dar algún mensaje, dar tus redes sociales? Sí, Lo que quieras.
Gracias a ti, Ana Karina, por invitarme en esta instancia de los domingos, conversando con Ana Karina, su programa. No, es el lab de Fluid Más, ya. Gracias a toda la gente por vernos, por querer aprender, a los fonoaudiólogos también que nos acompañan, gracias por querer aprender. En realidad todos aprendemos juntos, no es algo fácil. La tartamudez tiene muchas variables, puede que sí, puede que no, que esto otro, pero así comenzamos a aprender y es variable en cada niño, en cada persona, así que no hay nada escrito, no hay recetas. Así que eso, muchas gracias por estar acá, por escucharnos. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Catalina. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao, chao.